Buenas noches, doctor. Ya estamos completos el grupo. Hola doctores, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Buenas noches, doctor. Sí, se le escucha. Sí, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Ok, bueno, mi nombre es, soy el doctor Hueda, soy médico infectólogo, trabajo en el Seguro de Salud Calana, soy docente del curso de medicina, conmigo vamos a ver la mayoría de la parte de las patologías infecciosas. Creo que rotamos con ustedes un mes, ¿es correcto? Sí, doctor. Hasta el 14 de abril. Ya, entonces hasta el 14 de abril tenemos bastante tiempo. La dinámica de las prácticas van a ser de esta manera. Vamos a revisar el caso clínico. Hasta las 11 de la mañana ustedes van a tener la oportunidad de darme su listado de datos relevantes, problemas de salud, hipótesis diagnóstica, exámenes auxiliares y un plan de trabajo inicial. Eso va a valer el 50% de la nota de la práctica. Nosotros nos están pidiendo una nota de las prácticas de todos los días, ¿no? Es algo un poco tedioso para ustedes, para mí, pero es necesario. Ahorita vamos a tomar asistencia. Edgar Santiago Ramos Jiménez, ¿verdad? Sí, doctor, sí, está bien. ¿Cuántos años tienes, Ramos? 23. Camila Nicole Rodríguez Flores. Sí, doctor, presente. Camila, ¿cuántos años tienes? 20 años. Daniela Nicole. ¿Tú eres Nicole Ciné? Sí, cine, doctor. Rodríguez Valdivia. ¿Y usted cuántos años tiene? 22 años. Leslie. Presente, doctor. ¿Cuántos años tienes, Leslie? 24. ¿Cómo este grupo es de 4? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. ¿Son amigos? ¿Ustedes se llevan bien? ¿O se están conociendo?
Por forma No virtual, nos doctor. conocemos presencial, doctor. ¿Así? Pero son de la misma escuela, al menos en los primeros años, ¿sí rotaban juntos o no? No, doctor. Son como Yo con gemelos. Leslie sí. Allá, pero sí se llevan bien, trabajan en equipo. O hay Re- alguien que está así, fuera de la Es que línea. recién nos estamos conociendo, doctor. Daniela y yo ya Ya, nos conocíamos desde los primeros años, pero a Camila y a Santiago recién nos estamos conociendo. Creo que entre ellos no se conocen tampoco. ok, ok. Sí, también nos cambiaron el grupo de rotación. Con Camila sí roté el mes pasado, pero con Leslie y Santiago no. Ya. ¿Qué les pareció en la mañana? ¿Pudieron hacer el trabajo todos? ¿Dieron todos sus opiniones, sus ideas? Las finales, esa nota va a ser compartida por todo el grupo. Ok, voy a presentar mi pantalla. Bien, entonces tenemos su caso clínico de ustedes, datos relevantes, me ponen... Los datos relevantes yo quiero una lista, así, una lista por viñetas, ¿ya? Vamos a ver, ya. 70, ¿dónde, cómo puedo hacer esto? Ya, la edad es un dato relevante de todas maneras, ¿no? Que sea sexo masculino, sí, hay algunas enfermedades que son más frecuentes en pacientes varones. Que tenga diabetes mellitus es un dato sumamente relevante, que sea hipertenso también, que haya tenido una celulitis y que haya recibido cefalexina también es un dato muy importante. Ok. Colcone, ¿cuál es la definición de alcoholismo crónico? Doctor, no se escuchó la pregunta. Disculpe. Esa es una pregunta para Nicole con E. ¿Cuál es la definición de alcoholismo crónico? Ok. Ya, perdón, doctor. Perdón. Pensé que había dicho Nicole Sinep. Disculpe. El alcoholismo crónico, bueno, vendría a ser la adicción que tienen las personas hacia lo que es el alcohol y viene a ser diferente tanto en hombres como en mujeres, porque en mujeres hay un mayor perfil hídrico y lipídico y al ingerir el alcohol tiene mayor biodisponibilidad en el cuerpo. Entonces, los radicales libres van a hacer que haya mayor toxicidad en el tejido celular. Es más tóxico en la mujer que en el hombre. Ya, eso lo sé, pero quiero valores. ¿Cuándo decimos de que una persona es alcohólica? Por ejemplo, algunos estudiantes de medicina beben los fines de semana. Algunos beben 2 vasos de cerveza, otros beben 5 vasos de cerveza, otros se beben una caja de cervezas. ¿Cuál es la definición de alcoholismo crónico? Es por cantidad, es por gramos de alcohol y es por un tiempo definido. ¿Cuál es ese tiempo? Sí, doctor, respecto a eso, si no mal recuerdo, era de 0,6 miligramos, no, 80 miligramos, pasada los 10 años, si no me equivoco. ¿Qué opina el resto? Doctor, yo encontré, según la OMS, que es un consumo diario de alcohol de 50 gramos en las mujeres y de 70 gramos en los hombres. Bien. Ok, a ver, veamos. ¿Cuánto dijiste?
De 50 gramos, es un consumo de alcohol diario de 50 gramos en mujeres y de 70 gramos en hombres. Ok. ¿Alguno de ustedes ha bebido cerveza? Sí, Ya. ¿Cuánto porcentaje de alcohol tiene? Rápido, dinámico. Avancemos porque si no nos vamos a quedar hasta las 11. el 5% de alcohol. 4,5%, doctor. 4,5 tiene la Corona, pero la mayoría de cervezas tienen 5. Por eso digo siempre, la Corona es una cerveza para damas. ¿El vino cuánto tiene? 12%. Ya. ¿El ron cuánto tiene? El ron, 40%. 40%. Bien. El whisky, 40% también me parece, doctor. Sí, ¿no? Entonces, más o menos esto es lo que tenemos que conocer, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en 100 mililitros de cerveza, ¿cuánto voy a tener? 5 gramos. 5. 100 mililitros de vino, 12 gramos. 100 mililitros de ron, 30 gramos. 40. Whisky, igual. Entonces, ¿cuánto tendría que beberme de cerveza si yo soy una dama para considerarme alcohólica crónica? Tendría que beberme 1 litro, ¿no? ¿No? Sí, doctor. Sí, doctor. Y esta misma conversión lo pueden hacer, por ejemplo, ¿qué pasa si yo el fin de semana bebo 7 litros de cerveza? No bebí de lunes al viernes, no tomé nada. Me dediqué a estudiar, a hacer mis prácticas de medicina, ir a mis clases. Y el sábado me tiro mi bomba y me tomo 7 litros de cerveza. Y si lo hago todos los años, toda la carrera de medicina, por lo general 5 años es tiempo para que yo diga que es alcohólico, soy un alcohólico crónico. ¿Ya? Entonces, tal vez con cerveza parezca una exageración, ¿no? 1 litro diario de cerveza, vaya, ¿no? Es mucho. Pero con el ron, con el whisky es algo muy sencillo, ¿no? Hay personas, y conozco muchos, que se toma medio vaso al día, ¿no? Ay, perdón, se despertó mi chato. Ok, continuemos, ¿no? Entonces, si yo lo hago, medio vaso, un vaso trae 250 mililitros, yo tomo medio vaso, son 125 mililitros, en 125 mililitros ya tengo 50 gramos de alcohol. Entonces, que me tomo medio vaso de whisky, medio vaso de ron al día. Y si lo hago a fin de semana, también puede aplicar, ¿no? Y es algo bastante frecuente, más frecuente de lo que ustedes creen. Ok, sigamos con nuestros datos relevantes, ¿no? Entonces, más o menos hasta ahorita lo que voy captando, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces tenemos, ya, les decía que yo quiero lista, ¿ya? Lista de datos relevantes.
Me dice que viene con una saturación de oxígeno de 80%. Eso es bastante bajo, ¿no? Un hemoglucotés en 280, o sea, me está diciendo una diabetes descompensada, no controlada. La presión arterial media está baja, tiene 60, está hipotenso. En el peso del MC no me parece tan relevante, en mal estado general. Bueno, le pondré por aquí, mal estado general. El caliente con leve diaforesis no me parece tan... bueno, la diaforesis quizás, ¿no? Es por la hipertensión. Tiene trastorno de conciencia. Miren, tienen un Glasgow de 14 puntos. Está disneico, tiene actitud aptoneica, habla entrecortado, aleteo nasal. Ya, uso de musculatura accesoria. Eso es muy importante. En una insuficiencia respiratoria, el manejo es totalmente distinto en un paciente que tiene insuficiencia respiratoria y usa musculatura accesoria del que no usa musculatura accesoria. ¿Por qué? Porque el que está haciendo uso de musculatura accesoria o te hace una alcalosis respiratoria muy severa, ¿no? Un CO2 menor de 32, ya te está diciendo este paciente se va a agotar, se va a cansar, hay que ponerlo al ventilador mecánico, ¿no? Disminución del murmullo vesicular. Crepitantes en tercio superior del hemitórax derecho. Cardiovascular nos dice que está taquicárdico, ya lo sabemos. Abdomen excavado, blando depresible, no doloroso. Discretas varices, que tampoco no me parece nada relevante, ¿no? Entonces, estos son nuestros datos relevantes. Datos relevantes. Ponemos en dos filas. Ok, entonces tenemos todos estos datos relevantes y lo que tenemos que hacer ahora es nuestros problemas de salud. Ok. Volvamos. Edgar. Es un problema de salud. Es algo que altere el, ¿cómo se llama? Equilibrio interno del paciente. Camila, ¿qué es un problema de salud? Vendría a ser una alteración de la misma homeostasis del organismo. Daniela, ¿qué es un problema de salud? Es un problema que pone en riesgo el equilibrio, la hemostasia. Leslie, un problema de salud. Ya, según la definición de problema de salud, es todo aquello que requiere o puede requerir una acción de parte de lo que son los agentes de salud. Ya. Yo lo considero más como los antecedentes del paciente, ¿no? En este caso. Bajo tu puntito. Ok. Entonces, un problema de salud es cualquier alteración que tenga el paciente, ya sea un síntoma, un signo, un antecedente, un diagnóstico, un examen de laboratorio, un examen de imágenes, cualquier cosa que esté alterada, pero que necesita una atención médica, una intervención médica por parte de nosotros. Y es algo indiscutible que lo tiene el paciente. Bien. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos que generar nuestros problemas de salud. A partir de nuestros datos relevantes, yo hago mis problemas de salud. Esto es muy, muy importante, porque tú en una hipótesis diagnóstica te puedes equivocar, porque una hipótesis diagnóstica es lo que tú crees que tiene el paciente. Un problema de salud es algo que lo tiene, es indiscutible. Y aquí generalmente ponemos síndromes, ¿no? Entonces vamos a poner nuestros problemas de salud. Okay. ¿Qué tiene el paciente? ¿Qué creen que tenga?
Diabetes mellitus, es algo que ya está confirmado. Ya. Ok. Entonces, tiene una diabetes Hipertensión también de larga edad. Ojo, tiene diabetes, pero también tiene un hemoglucotés alto, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Diabetes Descompensada. mellitus descompensada. Ajá. Compensada, no controlada. No sabemos si está controlada, ¿no? No tenemos controles del laboratorio, su hemoglobina glicosilada, ¿no? No sabemos si es que el paciente se controlará bien, ¿no? Pero en este momento está descompensada. Muy bien, me decían hipertensión arterial también es otro de los problemas. ¿Está controlado o no controlado? Según el relato cronológico, está controlado, doctor. Y probablemente sea una hipertensión esencial, ¿no? Muy bien. ¿Qué otro problema de salud tiene? Los problemas de salud los ordenamos según lo que esté amenazando al paciente en este momento, ¿no? Van ordenados en ese grado de jerarquía, ¿no? Lo que lo va a matar primero, luego lo que lo pone en riesgo, y al final lo que es más estable se pone al final, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a matar a este paciente en este momento? ¿Qué es lo que amenaza su vida? Por la enfermedad actual sería la sepsis de foco pulmonar. Ya. Entonces, estamos pensando en sepsis. Pero, doctor, tengo una duda. O sea, la sepsis bueno, si vamos analizando el caso ahorita, todavía la sepsis no es algo que ya esté confirmado, entonces, ¿no entraría dentro de problemas de salud o sí? Muy bien. Entonces, eso tiene que quedar bien claro. Un problema de salud es algo confirmado. Entonces, ¿cómo confirmamos la sepsis? ¿Cómo se diagnostica sepsis? Tendría que ver si hay una hipotensión, o sea, tendría que Hipotensión. analizar también mis valores de laboratorio. A ver, vamos a ver. Segunda vuelta. Ah, Edgar. doctor, A ver, vamos por orden. Edgar, ¿cómo se diagnostica la sepsis? ¿Cuál es la definición de sepsis? Ya, una sepsis sería SIRS más daño, más un daño, más un foco de infección que se pueda, ¿cómo se llama? Localizar. SIRS más foco de, ¿cómo se llama? Infección. Camila, ¿qué es sepsis? doctor, la sepsis vendría a ser un trastorno orgánico más que todo y que puede ser potencialmente mortal. Y esto va a ser por una respuesta frente a una infección. Es más o menos es eso, ¿ya? Te voy a hacer valer un punto. Daniela, ¿qué es sepsis? Tercera definición de sepsis, año 2017. Es la enfermedad que da una respuesta inmunitaria a una infección bacteriana. Se cataloga como el SIRS más que haya la evidencia o sospecha clínica de infección. Más o menos, no es la verdad. Leslie. Ya, la última definición de sepsis es una disfunción orgánica que ha sido generada por una respuesta no regulada del huésped hacia una infección. Eso es sepsis. Perfecto. Ahora, ¿cómo diagnosticamos la sepsis? Leslie. Ya, la sepsis, primero tenemos que tener una sospecha de que hay una infección, un foco infeccioso. Luego, si sospechamos de eso, tenemos que analizar el QIT-SOFA. Si este QIT-SOFA nos da mayor a 2 puntos, vamos a confirmar con el SOFA que tiene que ser mayor o igual a 2 puntos. Daniela, ¿tú qué crees? ¿Cómo se diagnostica la sepsis? Tenemos que evaluar eso, tenemos que ver que hay una sospecha de una infección y de ahí 4 parámetros importantes que es la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y los leucocitos. Camila, ¿tú qué crees? ¿Cómo se diagnostica la sepsis? Creo, doctor, lo que dijo Daniela, o sea, analizar ese cuadro clínico de la temperatura, frecuencia cardíaca y respiratoria,
y analizar lo que es el quid SOFA, ¿no? Que eso vendría a ser como para el tamizaje, que solamente se trata de tres cosas, ¿no? El valor el Glasgow, la presión arterial sistólica y la frecuencia respiratoria. Y en el caso de este paciente, sí nos da la inducción de que es una infección. Y entonces tendríamos que evidenciar que hay una disfunción del órgano para ver si es sepsis. Y ahí ya se pasaría a lo que es el score de SOFA, y donde se tendría que analizar ya para ver si es una sepsis. Camila, tú me has hablado de dos cosas importantes. Uno es SIRS, que es temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, leucocitosis o leucopenia. Y también me has hablado de QuickSOFA. Para la sepsis, ¿cuál debo usar? ¿QuickSOFA o SIRS? El CUSOFA. Ya. Edgar, ¿tú qué dices? Bueno, en la sepsis tenemos dos tipos de, ¿cómo se llama? Definiciones. Una que es clásica, la que yo dije, y la, ¿cómo se llama? Actual, la que dijo mi, ¿cómo se llama? Compañera Leslie. En el caso de la clásica se usa el SIRS y en la actual se usa el quid SOFA. Ok. Edgar, ¿cuáles son los criterios de QuickSOFA? Tenemos el rango respiratorio, el estado mental y también la presión, ¿cómo se llama? Sistólica. Quiero que me digas los valores. Bueno, en este momento no lo tengo, doctor. Ya. Doctor, ¿puedo agregar algo a eso de SIRS y lo de quid SOFA? Hola. ¿Me escucha? Te escucho. Ya le quería decir, creo que, no, bueno, leí que, por ejemplo, antes sí se consideraba el SIRS para lo que era sepsis, pero leí también de que no todo paciente que tenga sepsis va a presentar un SIRS, entonces yo creo que quedaría descartado para nosotros decir de que tiene una sepsis y tomar en cuenta el SIRS, por lo cual yo creo que sería el QuickSOFA por esa razón. En la actualidad nos basamos en la tercera definición de sepsis y esta tercera definición de sepsis es con SOFA. El QuickSOFA es una técnica alternativa que podríamos usar para el diagnóstico de la sepsis en unidades de emergencia. Pero el diagnóstico en realidad deberíamos hacerlo con SOFA, ¿ya? Ahora, hay mucho debate en esto, ¿no? Por lo general, lo que se debate es que cuando el paciente ya está con disfunción de órganos ya es tarde. Y tienen razón, ¿ya? Por lo general, cuando ya un paciente está con disfunción de órganos, ya es tarde para yo intervenir con un antibiótico, hidratación y todo lo que él necesita. Entonces, por eso algunos, y me incluyo en ellos, yo uso mucho el SIRS. Uso ambos, en verdad. Uso estos tres, yo los uso, ¿no? Cada vez que yo evoluciono un paciente, estoy así, ¿no? Paciente, afebril, no SIRS, QuickSOFA 2 puntos, taquicárdico, sin vasopresores, cosas así, ¿no? Siempre escribo esto en mis pacientes, cada vez que evalúo a alguien, porque todas estas variables me están diciendo qué tan mal está mi paciente, si está séptico o no, ¿no? Pero por términos de esta clase, nos tenemos que quedar con la definición de SOFA. Y si es que ustedes les preguntan en un examen de NAM, de residentado, ¿cuál es la definición de sepsis? Ustedes van a tener que decir SOFA, ¿no? QuickSOFA lo puedes usar en una unidad de emergencia, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los criterios de SIRS? Ayúdenme. Está la Temperatura, frecuencia cardíaca. Ya, frecuencia respiratoria mayor de... De 20 respiraciones por minuto. Ya, o la presión arterial del CO2 menor a 32 milímetros de mercurio. Ok, recuerden esto. ¿Por qué es esto? O sea, si yo tengo presión arterial de CO2, ¿cómo va a estar mi pH? Alto va a ser mayor de 740 o menor de 740. Yo comienzo a respirar muy rápido. ¿Qué pasa? Yo comienzo a respirar muy rápido, boto CO2, ¿no?
boto CO2, entonces disminuye mi CO2 en sangre. ¿El CO2 es un ácido o una base? Es ácido. Ácido, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el pH? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a Va a disminuir. disminuir. Va a disminuir. Aumentar, doctor, va a ser más de 7. Claro, ¿no? Aumenta, Claro. pues. ¿Esto cómo se llama? Alcalosis respiratoria. Y recuerden siempre esto, es muy valioso y en la práctica clínica lo vemos con mucha frecuencia, ¿no? Un paciente que tiene un CO2 por los suelos, por ejemplo, tiene 20 de CO2. Uy, no, este paciente está muy taquipneico, probablemente si lo observes ya está con mal patrón ventilatorio y necesita ventilación mecánica, ¿no? Entonces es algo muy, muy valioso y que a veces lo dejamos de tener en cuenta, ¿no? El criterio es CO2, ¿no? Pero está reflejando es que el paciente tiene taquipnia y alcalosis respiratoria. Muy bien. Temperatura. Mayor de Mayor a 38. 38. Mayor a 38. En 38,3. ¿En dónde? En boca, en axila, en recto. Axilar. Boca. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál es el otro criterio? Leucocitos. Mayor de 12.000. o menor de 4.000. De ¿O más de 4.000. cuántos bastones? Más de O abajo. 10%. Exacto, ¿no? Entonces, yo todo esto tengo en cuenta cuando yo evalúo a un paciente, ¿no? Esto es CIRS. ¿Qué es CIRS? Más de 2 de estos, ¿no? 2 o más de estos. ¿Y qué es el Quick SOFA? Va a haber alteración del Glasgow menos de 15. Ya, o sea, cualquier alteración del sensorio, ¿ya? Algunos, en la definición principal te ponía un Glasgow menos de 13, pero ahora consideramos menos de 14, menos de 15 ya es considerado un punto, ¿no? Frecuencia respiratoria de cuánto? Mayor de Mayor o igual de 22. 22, ¿ya? Recuerden eso. Y el otro es presión arterial La sistólica, media o diastólica. sistólica. Así. Sistólica, ¿no? De, Menos de 100. Menor de 100. ok, entonces, Milímetros de 2 o mercurio. más de estos, diagnóstico, ¿no? 2 o más. Para CIRS, igual, 2 o más. Y en SOFA, ¿cuándo decimos que hay sepsis? En el score de SOFA ya toman varios puntos de la respiración, de la bilirrubina en hígado, hipotensión. Claro, La claro, hipotensión. Creatinina. claro, ¿no? Acá vemos renal, creatinina, ¿no? Hepático, bilirrubinas. Hematológico, Las plaquetas, ¿no? plaquetas. Sistema nervioso central, escala como Glasgow. Pulmonar, el POFI, ¿no? Cardiovascular, la presión arterial media o necesidad de vasopresores. Vasopresores, ¿no? Creatinina o diuresis es acá. ¿Olvido de alguno? No, doctor. Entonces, No. ¿cuándo decimos que hay sepsis? Cuando el puntaje del SOFA es mayor de 2. De 2. 2, ¿no? Pues facilito, miren, CIRS, 2 o más criterios. Quick SOFA, 2 o más criterios. SOFA, más de 2 puntos. Facilito. A ver, entonces, ¿tenemos un foco infeccioso en este paciente? Sí, doctor, según su examen físico y todo, podría haber una neumonía. Exacto, entonces tenemos un foco pulmonar, ¿no? Entonces, el foco, ustedes lo deciden. El diagnóstico de la sepsis es clínico, básicamente, ¿no? Entonces, si tú crees que es un foco respiratorio, ¿no? Si crees que es abdominal, foco abdominal. Si crees que es una bacteria, foco ITS, ¿no? Infección torrente sanguíneo. Entonces, tienes un foco. Y ahora te falta definir si tiene esto. ¿Tiene CIRS? Sí, doctor.
por supuesto, Sí. ¿no? Tiene fiebre, ¿no? Tiene, miren el pulso, más de 90, frecuencia respiratoria, más de 20. Y tiene fiebre, ya, SIRS. Quicksofa, ¿cuánto tiene? Tiene Glasgow un 14, un punto, y tiene la presión arterial sistólica menor de 100, otro punto, y tiene la frecuencia respiratoria mayor de 22. Entonces tiene 3 puntos en el Quicksofa, ¿no? Sí, sí. Sí, Sí, doctor. doctor. Ya. Y si vemos el score de SOFA, entramos a internet. Score de SOFA. Solo con la hipoxemia nada más y la hipotensión, ya tienes más de 2 puntos, ¿no? Entonces, veamos, no se ve muy claro, ¿no? Aquí nada más, ¿no? No tenemos ninguno de estos. Tenemos una presión arterial médica menor de 60, ¿no? Estamos en Sí. 60. Entonces, 60. ya, acá ponle que tenga un punto. Y ponle de que el sistema nervioso ya tenga otro punto, ¿no? Acá son 2 puntos. Solo con esto nada más. Con la presión arterial médica y con la alteración del sensorio, porque tiene Glasgow 14, ¿no? Y le ponemos otro punto porque definitivamente con una saturación de 80, el PAFI va a estar en menos de 300, ¿no? Definitivamente. Definitivamente. ¿Por qué les digo eso? Se los voy a demostrar. Cuando la saturación es menor de 90, está diciéndote que la presión arterial de oxígeno es menor de ¿cuánto? Menor de 60. 70 a 60. 60, ¿no? 60. Más o menos una saturación de oxígeno menor de 94 coincide con 80 de presión arterial de oxígeno. Y una saturación de 90 coincide con 60 de presión arterial de oxígeno. Por eso es que definimos insuficiencia respiratoria cuando la presión arterial de oxígeno es menor de 60 o la saturación de oxígeno es menor de 90, ¿no? Entonces el PAFI es presión arterial de oxígeno 60 entre el FiO2, 21. ¿Cuánto va a salir ahí? Creo que he multiplicado. 60 entre 0.21. 285. ¿Ya? Entonces, siempre recuerden eso, ¿no? Un paciente que tiene una saturación menor de 90 ya tiene el PAFI menor de 300. Y ahí son 2 puntos del score de SOFA. ¿Ya? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Entonces, ¿nuestro paciente tiene sepsis o no tiene sepsis? Sí, Sí, doctor. definitivamente. Sí tiene Entonces, sepsis. es un problema de salud, ¿no? Es algo indiscutible, ya lo hemos demostrado. Sepsis, punto de partida, respiratorio. ¿Tiene sepsis o está en shock séptico? ¿Cuál es la definición del shock séptico? Leslie. Doctor, el shock séptico se le define como un subconjunto de lo que es la sepsis, donde van a haber distintas anormalidades, sean circulatorias y en las células metabólicas. Estas son más profundas y aumentan la mortalidad. ¿Ya? ¿Los criterios? ¿Se me escuchó? Sí, los criterios. Dentro de los criterios habla de que hay una hipotensión persistente a pesar de que se le haya dado ya vasopresores al paciente. Ok, entonces, Y también el lactato se mide el lactato sérico, que es de 2 milimoles por litro. perfecto, ¿no? Entonces, shock séptico, para la definición de shock séptico necesitamos 3 criterios, ¿no? Que la PAN sea menor de 65, que persista con la PAN menor de 65 a pesar de una adecuada hidratación y que tenga un lactato mayor o igual de 2, ¿no? Clásico. Entonces, nuestro paciente tiene PAN menor de 65, no tenemos valor de lactato y tampoco se le ha dado una adecuada hidratación. Por tanto, no podemos decir en este momento que tenga shock séptico. ¿O sí? No, doctor, No, tendríamos que doctor. ver Hasta ahora no podemos Porque- decir. Claro, ¿no? Entonces no podemos decirlo, ¿no? Bueno, por el momento ya descartamos estos datos, ya los pusimos. La disnea está incluido. Sepsis, punto de partida respiratorio. ¿Podemos concluir de que se trata de una neumonía?
¿O todavía no? Por los signos y síntomas, sí, doctor. Todavía no, porque necesitaríamos el Faltaría la prueba de resultado de los laboratorio. cultivos. A ver, ¿cómo es el diagnóstico de la neumonía? Ajá. Daniela, Nicole sin E. ¿Qué dices? Si bien podemos recurrir a los cultivos, también por la radiografía podría sacarse el diagnóstico de neumonía. Exacto, Por la ¿no? El diagnóstico radiografía de de tórax. neumonía es un diagnóstico clínico radiológico, ¿ya? El diagnóstico de la neumonía, recuerden eso, es clínico radiológico. Entonces, yo necesito un cuadro clínico altamente sugestivo y una radiografía que me muestre un infiltrado neumónico, ¿no? Ese es el diagnóstico de la neumonía. Sin embargo, en los problemas de salud va a depender mucho de la experticia que tiene el médico tratante. Yo, con toda esta información, por ejemplo, les aseguro de que es una neumonía. Entonces yo pondría acá una NAC. Yo lo pondría, ¿no? Pero ustedes no. Ustedes siempre guíense a su experiencia y a documentar todo, a estar totalmente seguros. Si no están seguros, no lo pongan como un problema de salud, ¿ya? Entonces, por ahora nos quedamos con sepsis, punto de partida respiratorio, y lo vamos a describir como una infección de vías respiratorias inferiores, ¿no? Secundario al P2, ¿no? Este es el P1. El problema 2 sería una infección de vías respiratorias inferiores. Eso sí estamos seguros todos, ¿no? Es una infección de vías respiratorias inferiores, ¿no? Porque no creo que crean que esta sepsis es de una faringitis, ¿no? Entonces, yo con una infección de vías respiratorias inferiores, sí se me escucha, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Con una infección de vías respiratorias inferiores, estoy incluyendo a estos datos relevantes, ¿no? A tos productiva, a disnea, a la sensación de alza térmica, al malestar general, a la hiporexia. Ya con la sepsis, estamos incluyendo todos estos datos relevantes, ¿no? Ahora, este dato es muy valioso, ¿ya? La insuficiencia respiratoria. Es más, yo pondría la insuficiencia respiratoria antes que la sepsis incluso, porque ¿qué lo va a matar al paciente? Cuando ustedes quieran ver qué es que va a matar al paciente, recuerden esto. El A, el B y el C. A de aérea, ¿no? Vía aérea. B de breathing, respiración, oxigenación. ¿Y cuál es el C? Circulatorio. Ok, entonces, este es el orden que yo encuentro a un paciente que está muerto en la calle, ¿no? Pero yo todavía no sé si está muerto. ¿Qué tengo que corroborar? Su vía aérea, ¿no? Si es que está obstruida la vía aérea. Por ejemplo, ¿qué tal si se ha atorado? Tiene una aceituna en la laringe, no lo deja respirar, ¿no? Entonces, tengo que permeabilizar la vía aérea, siempre. Esto es lo que lo va a matar de inmediato. B, breathing, respiración, oxigenación. Y aquí por eso estoy poniendo la insuficiencia respiratoria por encima de la sepsis, que es un estado de hipoperfusión de los tejidos, ¿no? Entonces, lo que lo va a matar a este paciente es la insuficiencia respiratoria. ¿Puedo decir qué tipo de insuficiencia es en este momento? ¿Recuerdan los tipos de insuficiencia respiratoria? No han llevado todavía. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se lo escucha. Ah, ya. ¿No? Entonces, yo generalmente para clasificar los tipos de las insuficiencias respiratorias necesito conocer la presión arterial y oxígeno y la presión de CO2. ¿Lo tengo? No lo tengo, ¿no? Entonces me quedo con insuficiencia respiratoria, ¿no? No sé qué tipo es, me quedo con eso. Ya está incluido esto. Esto del hemoglucotest lo hemos incluido en el problema de diabetes descompensada, el malestar general, la diaforesis, la escala de Glasgow, el uso de musculatura accesoria, la disminución del murmullo y los crepitantes. Todo esto está incluido en la sepsis y en la insuficiencia
Perdón, en la sepsis y en la infección de vías respiratorias inferiores, ¿no? Voy a escribirme. ¿Qué nos queda? Tabaquismo, alcoholismo y antecedente de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ponemos? Lo ponemos así, tal cual. Tabaquismo crónico. El otro problema de salud es alcoholismo crónico. Y el otro problema de salud, el antecedente de celulitis. Entonces, miren, hermoso. Hemos hecho una obra de arte. Esto es lo que hacemos todos los días como médicos. Todos los días hacemos esto. Ya no hacemos nuestra lista de datos relevantes, simplemente leemos un caso clínico y de frente sacamos nuestros problemas de salud. Eso es lo que yo necesito de ustedes. ¿Por qué son importantes los problemas de salud? Para que no te enjuicien. Porque tú te puedes equivocar en un diagnóstico, pero no en un problema de salud. Y lo otro es, ¿cómo vas a manejar el tratamiento? ¿Cómo lo vas a manejar? O sea, ¿qué vas a usar para la insuficiencia respiratoria? Oxígeno. ¿Qué vas a usar para la sepsis? Hidratación, antibióticos. Para esta infección de vías respiratorias, ¿qué vas a hacer? Para esta diabetes, ¿qué vas a hacer? Para la hipertensión, ¿qué vas a hacer? Para el tabaquismo, para el alcoholismo. Para cada uno de tus problemas de salud tienes que hacer un plan de tratamiento y también de diagnóstico, porque, por ejemplo, para la insuficiencia respiratoria, para clasificar lo que necesito, una AGA, ¿no? En el AGA voy a ver la presión arterial de oxígeno, la presión de CO2, y con esto voy a saber si es de tipo 1, de tipo 2, porque si es de tipo 2, ¿qué va a necesitar el paciente? Ventilación mecánica. Si es que el PAF está muy bajo y tiene mal patrón ventilatorio, ¿qué va a necesitar mi paciente? Ventilación mecánica. Todo eso me sirve, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a hacer nuestros hipótesis diagnósticas, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra hipótesis diagnóstica en este caso? ¿Una sepsis? Sepsis de foco pulmonar. Ya. Es una sepsis, punto de partida, respiratorio, por una NAC, ¿no? Es una neumonía de la comunidad. Neumonía comunitaria. O es una neumonía intrahospitalaria, o es una neumonía asociada a cuidados de la salud. Es. Comunitaria, doctor. Sí. Recuerden que recibió cefalexina, ¿no? ¿Cuál es la definición de una neumonía asociada a cuidados de salud? Se los dejo para que revisen, ¿ya? Muy bien, entonces estamos ante una NAC. Ya, muy bien. Ustedes tienen que usar scores, ¿ya? Scores clínicos. ¿Qué scores tenemos para NAC? CURT 65, SmartCop, el score de la guía de tórax. Entonces, todas esas cositas van a tener que revisar, lamentablemente. Muy bien, entonces nos quedamos con el CURP. ¿Recuerdan el CURP? Si no se acuerdan, yo se los voy a hacer acordar. CURP. Facilito. Confusión. Uria. Respiratorio. Fluid. Y que tenga más de 65 años. ¿Cuántos años tiene nuestro paciente? 70 años, doctor. Un punto. Blood, ¿estaba hipotenso? Sí, Sí. doctor. Sí. ¿Tenía una frecuencia respiratoria mayor de 30? Bien. El aurea no sabemos, no lo tenemos, y también estaba confuso. Entonces, ¿cuántos puntos tiene? 4. 4 puntos, ¿no? Entonces, con 4 puntos este paciente, ya sabes que este paciente debe ir a una UCI. ¿Ya? El CUR es para eso, ¿no? Si tú tienes un CUR de 0, puedes manejarlo ambulatorio. Si tienes un CUR de 1 a 2, tiene que hospitalizarse. Si tienes un CUR mayor de 3 puntos, tiene que entrar a una UCI. ¿Bien? Entonces, esta es tu hipótesis diagnóstica. Una sepsis, punto de partida respiratorio por una neumonía adquirida en la comunidad, CUR 65, 4 puntos,
Y si es que quieres ser más específico, le pones el agente. ¿Qué agente crees que causa la neumonía? ¿Cuál es el más frecuente? El Streptococcus pneumoniae. Neumococo, ¿no? Entonces, es lo más probable, ¿no? Que sea un neumococo. Podría ser una Haemophilus influenzae. Klebsiella pneumoniae también. Morganella morgani. Hay que tener en cuenta de que este paciente es alcohólico, ¿no? Entonces, uno de los principales factores de riesgo en un paciente alcohólico y con neumonía es un factor de riesgo de Klebsiella pneumoniae. Entonces, ¿qué causa Klebsiella pneumoniae? Una NAC con esputo en jalea de grosella. Ahora, ¿qué es jalea de grosella? Vamos a buscar jalea de grosella. Esto es jalea de grosella. ¿Ve? Es un esputo, no es rojo vivo, ¿no? Es un rojo medio negruzco, medio morado. Es como mazamorra, algo así. Un poco más claro, ¿no? Es el esputo en jalea de grosella, espeso, miren, espeso. ¿Ya? Ese es característico en los pacientes alcohólicos. Recuerden que nuestro paciente ha tenido hemoptisis, ¿ya? Entonces, fuertemente hay que pensar también en una Klebsiella pneumoniae, ¿no? Muy bien. Y nuestras hipótesis, diagnósticos diferenciales, por supuesto, COVID, está muy bien. Sepsis focopulmonar ya no es un diferencial porque está confirmado. Tuberculosis, sí. Neumonía es nuestra hipótesis diagnóstica, ¿no? ARDS por NAC, lo más probable es que sí tenga ARDS, ¿no? Deshidratación moderada severa, no. Diabetes mellitus tipo 2 descompensada, no, eso está confirmado. Por ahora me quedo solo con estos dos hipótesis diferenciales. ¿Quieren añadir alguna más? Edgar, ¿tienes alguna otra hipótesis diferencial para este caso? No, no confirma el doctor. Esas dos están bien. Nicole, Nicole con E. Doctor, si la diabetes compensada se complica, podría ser una cetoacidosis diabética, o posiblemente. Bien, 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 bien. ¿Por qué son importantes los diagnósticos diferenciales? Porque nosotros vamos a tener que pedir análisis auxiliares para descartar estos diagnósticos diferenciales, ¿no? Que no se nos escape alguno de estas enfermedades. ¿Qué más se nos podría estar pasando en este paciente? Doctor, por el etilismo, por el alcoholismo crónico podría ser descartar también la hepatopatía crónica, algún tipo de patología hepática. Ya, sí, podríamos, ¿no?, descartar cirrosis, ¿no? Doctor, y si hemos pensado en neumonía, pero puede ser influenza, la Claro, claro, H1N1. por supuesto, ¿no? Aquí es donde tú te mandas, ¿no? En diagnósticos diferenciales es donde ustedes se deben explayar. ¿Qué más puede causar neumonías? Virus sincitial respiratorio, ya dijimos SARS-CoV-2, ¿qué más podría ser? ¿Qué tal si tiene, imagínense que el paciente es alcohólico, ¿no? ¿Qué tal si tiene VIH? ¿Qué tal si tiene una neumocistis girovesi? ¿Qué tal si tiene una neumonitis por un CMV? ¿No? No lo sabemos. Y así sucesivamente. Aquí es donde ustedes tienen que volar, alucinarse. Bueno, exámenes auxiliares. Muy bien. Hematológico. ¿Qué vamos a pedir en hematológico? Esto, todos los análisis son de sangre, ¿no? Hematológicos, bioquímicos, inmunológicos, son de sangre, ¿no? Pero no quiere decir de que todos sean hematológicos, ¿no? En hematológicos, generalmente, ¿qué incluimos aquí? Un hemograma completo, ¿no? SG. Luego tenemos análisis bioquímicos. Vamos a poner aquí, ¿qué necesitamos de este paciente?
glucosa, urea, creatinina, ¿no? Para el score de SOFA necesitamos creatinina. Para ajustar nuestros antibióticos necesitamos creatinina. Todos necesitan eso. Por ahí alguien me dijo de que quería descartar cirrosis, ¿no? Que pedirle un perfil hepático completo. Bilirrubinas totales. Y recuerde que las bilirrubinas también nos va a servir para hacer nuestro score de SOFA, ¿no? Proteínas totales y albúmina. La albúmina también me va a servir para hacerle la clasificación del Child, ¿no? Si es que estoy pensando en una cirrosis. La hipoalbuminemia también es un factor de mal pronóstico en los pacientes que tienen sepsis, ¿no? Muy bien. ¿Qué más pedimos por aquí? Perfil hepático. Bien. ¿Qué más vamos a pedir? Inmunológicos. Inmunológicos. Vamos a pedir una proteína C reactiva cuantitativa y una procalcitonina, ¿no? Necesitamos eso. ¿Qué más vamos a pedir? Una prueba antigénica o molecular de COVID-19, claro. Pero esto es más centra en lo microbiológico, ¿ya? Microbiológico es ya más que todo de agentes infecciosos, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que necesito sí o sí en este paciente es, perdón. Microbiológico, un cultivo, más Gram, más BK, porque alguien pensó también en tuberculosis, ¿no? De esputo. Más hemocultivo por 2, es un paciente que tiene sepsis. A todos los pacientes con sepsis hay que pedirle hemocultivos. ¿Tiene un examen de orina? ¿Qué dice Daniela? Yo creo que sí, para ver si, porque como tiene diabetes también tenemos que ver si está reteniendo líquidos, si su función renal está bien. ¿El examen de orina me va a servir para ver la función renal? ¿O retener líquidos? Le doy 2 puntos a la persona que me dice por qué debo pedirle un examen de orina. Para ver si es que la infección es, ¿cómo se llama? Si es que la infección es sistémica y se puede apreciar en la orina. No. ¿Que alguno de ustedes piensan que el foco es urinario? No creo, ¿no? No exactamente, doctor, pero podría ser que como ya está entrando en shock séptico y no se está atendiendo de forma adecuada, puede llegar a ser una injuria renal. Ya, pero para yo ver injuria renal lo que pido es urea y creatinina, ¿no? Y mido diuresis, pero no un examen de orina. Salvo quieras ver cilindros granulomatosos o algo así, ¿no? Yo le voy a pedir un examen de orina porque tengo que ver cuerpos cetónicos en orina. Alguien muy inteligente dijo hay que descartar una cetoacidosis diabética. Entonces recuerden, el diagnóstico de la cetoacidosis diabética es pH, glucosa alta y cuerpos cetónicos en la orina. Muy bien. Y de imágenes, por ahí vamos a pedir como mínimo una radiografía de tórax o una tomografía, ¿no? Esto es lo mínimo que debemos pedir a este paciente. Y como tratamiento inicial, ya. Esto sí, tienen que aprenderlo y en el ejercicio, como tenemos un mes, yo creo que se les va a hacer fácil, ¿no? Con el tiempo. Entonces, la primera indicación es reposo. Cabecera, 30, en este caso, entre 30 y 45 grados. No lo acostamos en 0 grados porque se va a cansar más. Está bien disneico el paciente, ¿no? Reposo 30, 45 grados. ¿Va a comer ahorita? Ahorita no. La hidratación. ¿Qué le ponemos? Cloruro, lactato de Ringer, poligelina, Cloruro, albúmina. doctor.
¿Cuánto de Primero cloruro? cloruro. ¿Cuánto de cloruro? Decía que tenía que ser, creo, 30 mililitros. 30 mililitros por Era con kilogramo. 30. Sí. A ver, decídanse. Camila, ¿cuánto de cloruro tenemos que darle a este paciente? Doctor, según lo que había leído, eran los cristaloides y ahí mencionaba la poligelina en 30 miligramos por kilogramo. Edgar, ¿tú qué dices? Sería, ¿cómo se llama? Sería que se le tendría que administrar cloruro de sodio a 30 miligramos por kilo. Miligramos, no, mililitros. Perdón, doctor, sí. Cuando nosotros hidratamos a un paciente hay que tener en cuenta de que tenemos cristaloides, coloides y sangre, ¿no? Los coloides, ¿cuáles son? Y la sangre, todos saben que es sangre, ¿no? Más o menos, si yo quiero pasar, por ejemplo, 1000 mililitros de cristaloides, le tendré que pasar 3 litros, ¿no? Si yo quiero pasar de coloides, 1000 mililitros de coloides tendré que pasarle 2 litros, ¿no? Si quiero pasarle 1 litro de sangre, tendré que pasarle 1 litro, ¿no? Más o menos esa es la relación cuando nosotros hidratamos a un paciente que tiene hemorragia, ¿ya? No es para la sepsis. Pero eso es, más o menos eso es lo que les quiero decir, ¿no? De que de los cristaloides que yo voy a infundir, solo el 30% va a quedar en el intravascular. De los coloides que yo infundo, solo el 50% queda en el intravascular. En cambio de la sangre, sí, el 100% va a quedar en el intravascular. Pero en un paciente que tiene sepsis, tengo que reponer el intravascular y también el intersticial, ¿ya? Porque el paciente ha hecho pérdidas al tercer espacio. Entonces, la mejor hidratación tiene que ser con cristaloides, no coloides, ¿ya? Cristaloides es lo que dice la norma. Le ponemos cristaloides 30 mililitros por kilo. ¿Cuánto pesa este paciente? 60, creo, doctor. Ya, entonces, ¿cuánto es eso? Multiplicamos. 60 por 30. 1800 mililitros. Pero tú no le vas a decir a la enfermera que le pase 1800 mililitros. Le dices que lo pase en gotas o le puedes decir por cc hora, ¿no? O sea, centímetros cúbicos por hora. ¿En cuánto tiempo tengo que pasar estos 1800 mililitros? ¿Ya? En 3 horas. En 3 horas yo tengo que ver mis objetivos, ¿no? Que es buena diuresis, buena PAM, buena presión, buen llenado capilar y lo demás, ¿no? Entonces, yo quiero pasarle 1800 cc en 3 horas. ¿Cuánto tendría que pasarle? ¿Cómo le infundo? Yo le diría a la enfermera, pásale 1 litro a chorro. Decirle 500, ¿no? A 1000. Yo voy viendo cómo va respondiendo el paciente, ¿no? O sea, este paciente definitivamente tiene que entrar con un monitor, ¿no? Ah, ya. Antes de esto tenía que ver esto. Estaba olvidando. CFB, control de funciones vitales, ¿no? Más un balance hídrico electrolítico. Más, tengo que ver cuánto orina por hora. Más diuresis horaria, ¿no? Y este control de funciones vitales
¿Cada cuánto tiempo lo voy a hacer? Cada Un hora. paciente exacto, ¿no? Cada hora, con monitor. Un paciente séptico, es un paciente de UCI, ¿no? En este momento es un paciente que tiene que estar con un monitor, ¿no? Y vigilar las funciones vitales cada hora, ¿no? Balance hídrico, el balance hídrico estricto y diuresis horaria, ¿no? Entonces le voy a pasar 1 litro a chorro y luego veo cómo va respondiendo con el resto del volumen de fluidos que tengo, ¿no? ¿Qué más hago? Medicación endovenosa. ¿Le voy a dar antibióticos o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. ¿Qué antibiótico le voy a dar? Doctor, si estábamos pensando en una neumonía, entonces podría ser del grupo de las cefalosporinas. Ya. ¿Cuál? Cefalosporinas de primera Eh, generación, de segunda generación, de tercera generación, de cuarta generación, de quinta generación. ¿Qué le pongo? Creo que de la primera y segunda generación atacaban más a lo que era, si es que es el estratococo con neumonía. ¿Qué dice el resto? Creo que de cuarta generación. ¿Qué dice el resto? De tercera generación. ¿Cuál de tercera? Puede ser que se puede usar de, ¿cómo se llama? Tercera generación como la cefataxima o la ceftriaxona. La ceftriaxona. Cefotaxima y ceftriaxona tienen la misma cobertura, solo que uno es de metabolismo hepático y el otro es renal, ¿no? La ceftriaxona es mucho más práctica porque se pone solo una vez al día. La cefotaxima se tiene que poner cada 8 horas y por lo general requieres 2 a 4 ampollas cada 8 horas, ¿no? Entonces es un poco más costoso. Pero desde el punto de vista de los infectólogos, siempre vamos a preferir cefotaxima. Lamentablemente no lo disponemos en la mayoría de hospitales. Sí, doctor, creo que la más común es la ceftriaxona, no es la que hay, o sea, es el mejor acceso. Ok, ahora, es un paciente, hay una guía de neumonía adquirida en la comunidad. No sé, mm, tal vez no lo han podido revisar todavía. Entiendo que esta es su primera clase, pero es una guía que es de lectura obligatoria para todos ustedes, ¿no? Eh, en esta guía, a diferencia de la anterior, que era un poquito vieja, que era del 2007, la guía ITSA, lo que nos dice es de que en la actualidad siempre, y eso va a aplicar para todas las infecciones, en realidad, es de que en la actualidad no solo es diagnosticar el cuadro infeccioso, ver qué agente infeccioso es el más probable, sino ver a qué antibiótico es resistente. Es algo que cuando yo estudiaba medicina no lo teníamos en cuenta, pero en la actualidad es el factor decisivo entre la vida y la muerte. Entonces, ustedes van a tener que catalogar si es que el paciente tiene factores de riesgo de multidrogo resistencia, o sea, de resistencia a los antibióticos convencionales. Doctor, disculpe, ¿qué guía dijo que era bueno, la guía de neumonía? Ah, ya, es la guía de neumonía del ITSA y del ATS. Voy a buscar ahorita. Esta de acá. Bájense esta aplicación, ITSA Guidelines, ¿no? Acá van a encontrar muchas guías. ¿Tienen, eh, ¿tienen acceso ustedes a bases de datos? Creo que no, doctor. Pero sí leen en inglés, ¿no?
Miren, por ejemplo, esto era de... ¿Recuerdan que les hablé sobre el CURP? También les hablé de un score del ATS, ¿no? Este es el score del ATS. Criterios menores, criterios mayores para ver una neumonía grave, ¿no? Miren, validación incluye cualquiera de los criterios mayores o 3 o más criterios menores, ¿no? Entonces, eh, criterios mayores, shock séptico con necesidad de vasopresores, no lo sabemos en nuestro paciente, o que requiera ventilación mecánica. Todavía no lo sabemos en nuestro paciente porque recién llega la emergencia, ¿no? Probablemente sí lo requiera, pero hay que hidratarlo, hay que ver el PAFI, hay que ver cómo responde a la oxigenoterapia y la hidratación, ¿no? Y si buscamos en criterios menores, nos decía 3 criterios menores, ¿no? Tiene 1, tiene 2, porque también estaba confuso, y tiene hipotensión. Tiene 3 criterios menores, ¿no? Entonces, este paciente ya es una neumonía severa, ¿no? Muy bien. Esto es lo que debemos decirle al paciente: esputo, cultivo de esputo, cultivo de sangre. Miren, no te dice examen de orina, ¿no? Ok, este es lo que quería llegar. Esto es para pacientes ambulatorios, ¿no? No es nuestro cuadrito. Esto es para pacientes hospitalizados, ¿ya? Miren, iniciar el tratamiento de estrategia para pacientes con neumonía que irían en la comunidad o hospitalizados por nivel de severidad y riesgo de drogoresistencia. Esto es algo que ya está en todas las enfermedades que ustedes van a estudiar infecciosas, el riesgo de drogoresistencia. O sea, como les decía, cuando yo estudiaba medicina, llegaba diagnóstico sindrómico, o sea, neumonía, y diagnóstico etiológico, o sea, ¿qué germen es, no? Neumococo, por ejemplo. Pero ahora ustedes tienen que investigar además si es que tiene factores de resistencia de este neumococo a los antibióticos convencionales. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿No? Miren, en una neumonía severa, porque este paciente tiene una neumonía severa, ¿no? Te dice estándar régimen, un betalactámico más un macrólido. Betalactámico podría ser ceftriaxona más acitromicina. Te dice, y añadir cobertura sobre MARSA y obtener un cultivo nasal o un PCR para permitir descalonamiento o confirmación de necesidad para continuar terapia. ¿Qué quiere decir añadir cobertura para MARSA? O sea, añadir vancomicina o linezolid, si es que tiene factores de riesgo de MARSA. O si es que tiene factores de riesgo de pseudomonas, a añadir una cobertura sobre pseudomonas. ¿Qué quiere decir cobertura sobre pseudomonas? Ceftazidima, pipetazo, cefepime o carbapenémicos mayores, o sea, imipenem o meropenem. Miren, ¿qué te le está poniendo? Miren. Ya, este símbolo es el de estafilococos. Miren, vancomicina o linezolid, ¿no? Este símbolo de 2 rayitas es el de pseudomonas. Pseudomonas, pipetazo, cefepime, ceftazidima, imipenem o meropenem. O astrionam también. ¿Ya? Si es que el paciente tiene una reciente hospitalización y uso de antibióticos parenterales y local validado riesgo para factores de MARSA, también debes añadir cobertura sobre MARSA. Si es que el paciente tiene una reciente hospitalización y antibióticos parenterales y un validado riesgo score local para Pseudomonas aeruginosa, también debes añadir esto, ¿no? Entonces, ¿nuestro paciente tiene un factor de riesgo para multidrogoresistencia, sí o no? Porque de eso va a depender que yo decida cobertura sobre pseudomonas o solo darle ceftriaxona. Recuerden que la ceftriaxona no cubre pseudomonas, ¿no? Entonces, si es que es una pseudomonas y yo no le estoy cubriendo, mi paciente tiene más riesgo de fallecer. ¿Cuánto de riesgo? 50% más. Ya sabemos que la sepsis o el shock séptico mata al 40% de los pacientes. Y si es que no le doy el antibiótico correcto, le estoy sumando 50% más de mortalidad, o sea, 90% de que te muera. Entonces, elegir el antibiótico correcto es lo más importante cuando ustedes estén en la emergencia. Este paciente tiene factores de riesgo de multidrogoresistencia.
Sí, doctor. ¿Cuál es el factor de riesgo de multidrogoresistencia? Podría ser de que antes, por ejemplo, he estado hospitalizado y por lo de la celulitis y todo eso. ¿Se hospitalizó por la celulitis o fue ambulatorio? Me parece que se había hospitalizado, doctor. No estoy tan seguro. Porque recibió cefalexina, ¿no? Y la cefalexina es un antibiótico, es una cefalosporina de primera generación oral. Yo no hospitalizo a alguien para darle antibióticos orales, ¿no? Creo que no ha estado hospitalizado antes, pero sí recibió cefalexina, ¿no? Y ha sido hace Sí, poco, doctor. ¿no? Entonces, haber usado una cefalosporina, haber usado moxiclab, haber usado ciprofloxacino, son estos antibióticos que más seleccionan cepas multidrogorresistentes. Entonces, yo en este paciente definitivamente tengo que cubrir gérmenes XDR, ¿no? Lo voy a hacer con, en este caso, esa decisión es individual, ¿no? Ustedes lo van a tener que tomar en su momento. Yo le daría pipetazo, como mínimo, a este paciente. Si la placa está fea, yo veo infiltrados bilaterales, ARTS, también le daría vancomicina. Pero por el momento, como no tengo imágenes, le voy a dar pipetazo. ¿Qué más van a Acitromicina, doctor. Sí, debería añadirlo como enfoque de la NACS, ¿ya? No tenemos acitromicina endovenoso, así que le tengo que dar vía oral, ¿no? Hay unos estudios que dicen de que los beta-lactámicos más macrólidos disminuyeron la mortalidad comparado con la monoterapia con un beta-lactámico, ¿ya? Entonces, ahorita el estándar es darle beta-lactámicos con macrólidos en las neumonías severas. ¿Qué más endovenoso le voy a dar a este paciente? Necesitará, a ver, vean, volvamos a nuestros problemas de salud. ¿Dónde están nuestros problemas de salud? Ah, acá está. Para la insuficiencia respiratoria, ¿qué vamos a hacer? Oxigenoterapia. Oxigenoterapia, ¿no? Bien, entonces la oxigenoterapia, en este paciente primero empezamos con cánula, ¿no? Cánula, no tolera 5 litros, le pasamos a máscara Venturi. Podemos dar un fío hasta de cuánto en máscara Venturi, hasta de un 50%, ¿no? Y si es que el paciente no aguanta más de eso, necesita más de eso, podemos darle una bolsa de reservorio que puede dar FIO2 hasta 90%. Pero usualmente un paciente que ya requiere un FIO2 mayor de 40% es un paciente potencial candidato a ventilación mecánica. Doctor, creo que por vía endovenosa también se tendría que dar la norepinefrina, ¿no? Ah, ya. Eso lo Nos vas a falta un saber después de vasopresor. hidratarlo. Tenemos que hidratarlo primero, ¿no? Lo vamos a dar fluidos. Por ejemplo, le doy 1 litro. Tengo que darle 1.8 litros, ¿verdad? Es lo que Sí, calculamos. doctor. Ya. Entonces, le paso 1 litro y sigue hipotenso, ya este paciente no va a responder, ¿no? Entonces le pongo norepi, ¿no? Entonces, ahorita hay algunos estudios que te dicen de que es mejor iniciar con fluidos junto con vasopresores. La guía te dice 30 mililitros por kilo, no responde recién noradrenalina. Pero ahora sabemos de que esa espera puede conllevar más muerte, ¿no? Entonces, probablemente eso va a cambiar y vamos a dar juntos. En la nueva guía del Surviving, probablemente eso va a modificarse, ¿no? Por ahora, yo le paso 1 litro, el paciente no responde, sigue hipotenso, no voy a esperar, ¿no? Lo puedo encharcar si es que le paso más volumen y lo que necesito es subirle la presión, ¿no? Entonces, diluyo 4 miligramos, viene la ampolla de noradrenalina, viene como noradrenalina o norepinefrina, pero no es lo mismo que epinefrina, por si acaso, no lo hagan, es muy peligroso. El principal vasopresor que usamos para la sepsis es noradrenalina, ¿no? Anteriormente era la dopamina, pero ahora usamos la noradrenalina porque no es tan arritmogénico como es la dopamina. Entonces, noradrenalina, 2 ampollas en 100 mililitros de cloruro de sodio y lo pasamos a 5, empezamos con 5 cc hora y eso va a ser titulable para una
para presión arterial media mayor de, ¿cuánto es nuestro objetivo de presión arterial media? Mayor de 65. 65. ¿No? Además, ¿este paciente necesita gastroprotección o no? Sí, doctor. Sí. Aséptico, por lo menos estas primeras horas, sí va a necesitar una gastroprotección, ¿no? También podría ser ahí la ranitidina, ¿no, doctor? Cualquiera de los dos. Para gastroprotección es cualquiera de los dos. Ya. ¿Qué más necesitamos? Chicos, está chocado. ¿Por qué le voy a dar enalapril? ¿Por qué son así? No, pues no. O sea, si está hipotenso y le voy a dar otro antihipertensivo, lo voy a bajar más todavía la presión. Se suspende, ¿ya? Se suspende. Metformina prohibido en el paciente hospitalizado, ¿ya? Prohibido. La metformina, la glibenclamida, prohibido en el paciente hospitalizado. El paciente hospitalizado debe manejarse con insulina. ¿Por qué? Porque la metformina causa hiperlactatemia, ¿no? Uno de sus efectos adversos. ¿Y la glibenclamida, por qué no podemos usarla? Es una sulfoniluria larga, de larga vida media, ¿no? Alta vida media. Entonces puede causarte hipoglicemias, ¿no? Entonces no es prudente usarlo con antidiabéticos orales en el paciente hospitalizado, ¿no? Inicialmente vamos a usar insulina C a escala móvil y vamos a usar hemoglucotés. Va a depender, ¿no? Si es que es una cetoacidosis diabética, sí voy a tener que tomar hemoglucotés cada hora, ¿no? Pero si no lo es, lo voy a tomar cada 4, cada 6 horas, cada 6 horas por lo menos, ¿no? ¿Le voy a pasar metamisol? No, pues no. Si le paso metamisol, lo voy a hipotensar más. Si es que tiene fiebre, le paso paracetamol endovenoso, ¿no? ¿Qué más vamos a hacer? Por lo menos eso, ¿ya? Con eso nos quedamos. Ok, chicos, hasta aquí. Hasta aquí. ¿Cuánto de nota creen que merecen por esta parte? Como grupo me refiero, ¿no? ¿Qué dice Edgar? ¿Te parece que hemos coincidido lo que ustedes han hecho con lo que hemos hecho juntos ahora? Creo, doctor, que hemos ¿cómo se llama? Coincidido en partes, ¿cómo se llama? Elementales, no en todo, en ¿cómo se llama? Detalle. Ya, entonces, si es que tú fueses el doctor Miguel Güeda, ¿qué nota le pondrías a tu grupo? Yo soy Edgar, ¿qué nota me pondrías a mí en esta primera parte de la clase? Yo colocaría ¿cómo se llama? ¿Cuánto? 14. Yo colocaría, ¿cómo se llama? 14 puntos. 14. ¿Qué dices, Camila, tú? Edgar dice 14. Doctor, si bien hemos coincidido en algunas cosas, pero creo que lo que se quería sí estuvo, según yo. Y también coincide en un 14. 14. Daniela, tú. Bueno, doctor, yo creo que sí nos faltaron cosas y también un poco de desórdenes que no estamos acostumbrados a hacer así, pero sí vamos encaminados por el diagnóstico y yo creo que un 13. 3. ¿Tú, Leslie, cuánto crees? Yo coincido con mis otros dos compañeros. Creo que un 14. 14. Pues estos datos relevantes son iguales a estos. O estos problemas de salud que ustedes me presentaron no son iguales a estos. ¿Eran los mismos problemas de salud? Doctor, estaba en la mitad casi. ¿Y la mitad de 20 no es 10? No sabía que la mitad de 20 era 14. Doctor, ¿Y es que exámenes fue la primera auxiliares? para...
Y ustedes acaban de matar a su paciente, le han puesto en enalapril a un paciente hipotenso, le han puesto metformina, le pusieron Naine para la fiebre. Bueno. Era la intención matarlo, doctor. En esta primera parte, chicos, en esta primera parte, como es su primera vez, les estoy perdonando, pero ya saben lo que yo les voy a pedir, ¿no? Entonces, esta parte les voy a poner 13. Hasta aquí Sí, hasta nos vamos a van más o esforzar. menos estas notas. Hasta aquí van más o menos estas notas. Esta es la segunda parte. 13 es igual a 6.5, ¿no? Esa es la primera parte. La segunda parte es lo que ustedes me están respondiendo ahora. Busquemos el caso clínico y veamos qué pasó con este paciente. Miren, la impresión diagnóstica es un shock séptico, una neumonía de la comunidad severa, una insuficiencia respiratoria aguda y diabetes mellitus 2 descompensada. Todo lo que habíamos dicho, ¿no? En exámenes auxiliares tenemos lo siguiente. Muy bien, ¿no? Entonces, otro criterio para CIRS. Miren las plaquetas, 110.000. Otra disfunción de órganos, ¿no? Ya tenemos disfunción de órganos. ¿Qué órganos están disfuncionados en este paciente hasta el momento? El respiratorio. ¿Perdón? Lo que es el- Cardiovascular. Ya, tenemos disfunción respiratoria porque, a ver, el AGA, miren cómo está, miren, con un FiO2 de 90%, la presión arterial de oxígeno es 68. ¿Cuánto es el PAFI? 68 entre 0.9, tu PAFI está en 75. Si nos vamos a nuestro score de SOFA, creo que ya es 4. ¿cuántos puntos son? 4. Ahí acá es la primera parte. Sí, es 4 puntos, ¿no? Y entonces ahí en respiratorio tiene 4 puntos, ¿no? En cardiovascular, ¿cuántos puntos tiene? En hematológico, ¿cuántos puntos tiene? Para esto hay calculadoras, no es necesario que ustedes lo aprendan de manera automática, ¿ya? Estamos en una época de modernidad, hay muchos aplicativos que le pueden servir. Dentro de ellos hay uno que es Kirumedic. No, Kirumedic es la academia. Kirukalc, Calculate, ¿ya? Entonces acá hay un montón de scores que les puede servir para que lo tengan siempre en sus celulares, ¿no? Porque siempre vamos a necesitar tasa de filtración glomerular, algún score, por ejemplo, en pacientes con fibrilación auricular, el Chatsbax, el score de Haslet, el score de SOFA, etcétera, ¿no? Necesitamos muchos scores. Siempre traten de ser finos con sus diagnósticos. Entonces tenemos disfunción hematológica, tenemos una PCR bastante alta, 18. Cuando un PCR es mayor de 7, ya pienso en un proceso infeccioso bacteriano, ¿no? Glucosa bastante alta. Miren, la creatinina está en 2.5, estamos ante una injuria renal aguda. El PAFI está por los suelos. ¿Está acidótico o alcalótico este pH? Acidótico. Acidosis, ¿no? Acidosis. Y el bicarbonato está muy bajo, ¿no? Entonces, ¿qué es? Acidosis metabólica. Acidosis metabólica. Acidosis metabólica, ¿no? Entonces, es una acidosis metabólica con un exceso de base bajo y es una acidosis metabólica hiperlactatémica, ¿no? Miren, el lactato está más de 2. Ya te está diciendo, esto es por sepsis, ¿no? Electrólitos aceptables, prueba de COVID negativo, sedimento de orina normal, LKG, taquicardia sinusal, no alteración LST, y la radiografía de tórax nos dice que veamos esta imagen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Una radioopacidad, ¿no? Una radioopacidad que tiene nivel de aire, miren, tiene aire, miren, si lo vemos en el lado lateral, hay nivel hidroaéreo.
Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Es un absceso, ¿no? O sea, es una interfaz entre líquido y aire. Es un absceso pulmonar. Le han puesto como neumonía necrotizante, que es la neumonía necrotizante es a lo que conlleva es un absceso, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Un paciente con, ¿se le pasó fluidos o no? No nos dicen, ¿no? Bueno, imaginemos que sí les pasó fluidos, ¿no? Y sigue hipotenso y sigue con lactato alto, es un shock séptico, punto de partida, una neumonía comunitaria severa necrotizante o un absceso pulmonar, insuficiencia respiratoria grado 1, descartar TBC pulmonar, no creo. Insuficiencia renal aguda, sí, trombocitopenia leve, me parece que todo va incluido junto con la sepsis. Yo le habría puesto síndrome de disfunción multiorgánica, ¿no? Y en este síndrome de disfunción multiorgánica pongo respiratorio, renal, cardiovascular, neurológico, hematológico y probablemente él también tenga hepático, ¿no? Sino que no lo podemos ver. Entonces le está poniendo oxígeno con máscara de reservorio a 15 litros por minuto. Vieron ese PAFI que estaba muy bajo, ¿no? Fluido. Miren, aquí lo han hidratado con poligelina, ¿no? A pesar de que la guía te dice que hidratemos con cloruro de sodio. Es una decisión individual. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que es cardiópata, con problemas renales, necesita poco volumen, ¿no? Porque si yo le paso mucho volumen, lo puedo congestionar y le puedo empeorar su insuficiencia respiratoria. Entonces, este manejo de fluidos es muy, muy delicado. Generalmente necesitamos alguna técnica de monitoreo hemodinámico invasiva para hacerlo de una mejor manera, ¿no? Entonces, ya con un PAFI de 70 y mal patrón ventilatorio, con ese AGA, definitivamente este paciente necesita una intubación endotraqueal, ¿no? Y conexión a un ventilador mecánico, ¿no? Como les había dicho ya, paciente que requiere un FIO más de 40 y tiene trabajo respiratorio, ya tiene que entrar a ventilación mecánica, ¿no? Tiene que colocar un catéter venoso central porque hay que medir la presión arterial media, hay que medir la PVC, hay que infundir fluidos, le están iniciando noradrenalina, están poniendo ranitidina como gastoprotección, tienes que tomar tus 2 hemocultivos porque es un paciente con sepsis y su cultivo de aspirado traqueal, si es que lo intubaste, más fácil, más fidedigno también. Aquí, por ejemplo, le están iniciando antibióticos con cefepime más clindamicina. ¿Por qué clindamicina? Entonces, siempre que tengamos una neumonía necrotizante, una neumonía de la comunidad, las únicas indicaciones para usar antibióticos anaerobicidas como la clindamicina son estas: enfermedad periodontal grado 2-3, alteración del estado del sensorio, por ejemplo, un paciente que esté alcohólico o que esté tequeado y haya una neumonía, te hace pensar de que es una neumonía aspirativa, ¿no? Y en las neumonías necrotizantes o abscesos pulmonares, porque algunas de ellas pueden ser ocasionados por anaerobios, ¿no? Principalmente, el principal anaerobio aquí, ¿cuál es? Prevotela, ¿no? Insulina escala móvil, más hemoglucotés cada 6, monitoreo y balance hídrico, interconsulta la UCI y determinar SOFScore. SOFScore, como revisar. ¿Y qué le pasa a este paciente? Pasó a UCI, hemodinámicamente inestable, le colocan línea arterial, titulan noradrenalina para una presión arterial mayor de 65. El ecocardio te dice buena FEBI, no es un problema cardíaco aparentemente. Hay un consolidado pulmonar, la vena cava 18 milímetros, es hasta 24, con poca colapsibilidad, ¿no? O sea, entonces, ¿qué quiere decir? De que todavía le falta un poco de fluidos a este paciente, ¿no? La diuresis en 1200, ventilación mecánica controlada, permaneciendo sedado, secreciones mucohemáticas por tubo orotraqueal, en FIO 50, PIP 8, todavía está bastante mal este paciente, ¿no? Está con alto FIO a pesar de la terapia ventilatoria, sigue con el lactato alto, sigue con acidosis metabólica. Entonces, aparentemente no estamos controlando bien el foco, ¿no? Le están poniendo acetilcisteína para facilitar el drenaje del absceso pulmonar, bromuro hipratropio.
le están dando nutrición enteral porque ya está intubado, ya le podemos poner una sonda nasogástrica. No es bueno el ayuno prolongado en el paciente con sepsis, ¿no? Favorece la translocación bacteriana. Le están poniendo enoxaparina por tromboprofilaxis, está totalmente indicado. Miren, la procalcitonina en 6, bien, bien elevada, ¿no? Un valor mayor de 0.5 ya es positivo y mayor de 2 es altamente positivo, ¿no? La creatinina mejoró un poco, las bilirrubinas totales están normales, tiene hipoalbuminemia, recuerden, factor de riesgo de mortalidad. Y tiene esta tomografía, ¿no? ¿Qué vemos? Contenido heterogéneo, vemos consistencia de líquida, sólido y aire, ¿no? Entonces esto definitivamente es un absceso pulmonar, ¿no? Y también hay áreas enfisematosas, miren, áreas enfisematosas. Probablemente es por recuerden que él sufría de tabaquismo crónico, ¿no? El segundo día del gram se observa, siempre esto tengan que observar en un gram de esputo, la bacterioscopía, ¿ya? Tiene que ver más de 25 células de leucocitos, de polimorfonucleares y menos de 10 células epiteliales, ¿no? Con eso te está diciendo de que el cultivo es de esputo. Y se observan bacilos gram negativos, 2 cruces, ¿no? El cultivo sale al cuarto día y te dice que es una Klebsiella pneumoniae y como lo habíamos pensado, porque había usado antibióticos anteriormente, es una cepa BLE, ¿no? Entonces, en la mayoría de lugares del Perú, las BLE, que es un mecanismo de resistencia, beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Qué es una BLE? Entonces, la BLE que confiere resistencia a cefalosporinas de primera generación, de segunda generación, de tercera generación y la mayoría de veces también a cefalosporinas de cuarta generación. ¿Qué es el cefepime? Edgar, ¿qué es el cefepime? Sigo, sí se me escucha, ¿no? Sí, doctor, sí se escucha. Sería una, ¿cómo se llama? Sería una de cuarta generación. Una, ¿cómo se llama? Una de cuarta generación. De cuarta generación. De cuarta generación, así es, ¿no? Entonces, en el Perú, la mayoría de BLES son de tipo CTX, o sea, cefotaximasas. Cefotaximasas. Entonces, ¿qué confiere eso? De que la mayoría de ellas llevan resistencias a las cefalosporinas de cuarta generación, ¿no? Entonces, por eso, yo en este paciente habría iniciado con pipetazo. ¿Por qué? Porque pipetazo sí me cubre BLES, al menos un poco. En cambio, cefepime no lo hace, ¿no? No lo hace. Y bueno, siempre la terapia ideal en un BLE son carbapenémicos, ¿no? Por eso es que el doctor le rota a meropenem, que es lo ideal, ¿no? Un paciente inestable hay que darle carbapenémicos, ¿no? Si es que está estable, puedes usar pipetazo, puedes usar retapenem. Beca aspirado traqueal 1 y 2 negativo, y luego finalmente mejoría gradual con estabilización, retiro de vasopresores, destete exitoso del ventilador mecánico, sale de UCI a los 12 días, demoró mucho, ¿no? Demoró mucho. Pasan al servicio de medicina con cánula binasal a 3 litros y tolerando la viola. Entonces, miren todo esto lo que pasó a este pacientito. ¿Con qué nos quedamos? Una neumonía necrotizante severa por Klebsiella BLE y el resto de problemas que ya habíamos mencionado. Muy bien. ¿Dudas, preguntas?
Nos piden como tarea, chicos, que hagamos lo siguiente. Identificar los factores de riesgo del paciente para el desarrollo del cuadro. Identificar los factores de riesgo ambiental. Señalar las características del patógeno que debe estar interviniendo. Clasificar el cuadro según su duración, localización y momento. Valorar el manejo inicial. Elaborar la receta médica estándar de la medicación. Y adjuntar el link de evidencia. Creo que todo eso lo hemos hecho, ¿no? ¿O hay algo que quede en duda de lo que... Creo que todo ya lo hemos Todo hecho. eso... Sí. Sí, Ya o lo sea, en hicimos. verdad, hay que tratar de sacarle el jugo a los casos clínicos. Este es un caso muy bonito y es lo que van a ver, esto lo veo todos los días, ¿no? Todos los días vemos esto. Y probablemente ustedes cuando sean internos o especialistas también lo van a ver, ¿no? Entonces, las infecciones están en todas las especialidades, ¿no? Si eres cardiólogo vas a ver endocarditis, si eres neurocirujano vas a ver infecciones asociadas al sistema neuroquirúrgico, ¿no? Si eres ginecólogo vas a ver EPIs, infecciones quirúrgicas, todas las especialidades van a haber infecciones. Entonces es muy importante que sepan esto, ¿no? Este es uno de los temas más importantes de cualquier médico. Tiene que conocer qué es la sepsis, cómo reconocerla, cómo diagnosticarla, cómo tratarla. Entonces, este tema es muy valioso. Lo hemos desarrollado en menos de 2 horas. Espero que les haya quedado algo claro. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta o nos vemos mañana. Doctor, respecto al tratamiento, también entre otros medicamentos se podría hacer lo que es la tromboprofilaxis. Tromboprofilaxis. Sí, sí. En verdad, sí es algo que debimos haberlo usado, eh, pero siempre teniendo prudencia porque era un paciente que tenía hemoptisis, ¿no? Entonces, una de las contraindicaciones de la tromboprofilaxis es un sangrado activo, ya sea una úlcera péptica o hemoptisis. Quizás ha sido muy poco lo que ha expectorado esa hemoptisis y quizás por eso le dieron tromboprofilaxis, ¿no? En verdad no lo usamos como estándar en todos los pacientes. Ahora con la experiencia del COVID-19 lo usamos cada vez más. Hemos demostrado de que es seguro porque prácticamente en todos los pacientes lo usamos y han ido bien. Y bueno, sí, es algo que debería considerarse de acuerdo a los factores de riesgo que tenga el paciente de tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda. Ok, gracias, doctor. Doctor, una consulta. Antes del cultivo ya le habíamos, o sea, no sabíamos si el paciente era multidrogo resistente. En esos casos nos vamos a la segura y de frente le daríamos uno de cuarta generación. Perdóname, no te escuché, discúlpame. Por favor, Daniela, vuélveme a preguntar. Que al comienzo no sabíamos que el paciente era multidrogo resistente, pero teníamos la sospecha y le Sí, aplicamos un antibiótico de cuarta generación en ese caso. sí, cefepime, ¿no? Yo le habría puesto pipetazo, como le digo, ¿no? Lo que pasa es de que en la sepsis, creo que tengo unas diapositivas por aquí. Esta es una exposición que hice hace unos... Recuerden que la guía de sepsis lo que te dice es iniciar el tratamiento intravenoso con antibióticos tan pronto como sea posible. Y este plazo tiene que ser dentro de 1 hora, ¿no? Es lo que nos dice la guía del Surviving. ¿Por qué? Porque por cada hora de retraso yo le resto un 7% en la supervivencia a los pacientes. Mire, si me demoro 1 hora, empezó con 82% de supervivencia, si yo lo inicié a la hora de que llega la emergencia,
Si me demoró 1 hora, 77, luego 70, 61, 57, y así sucesivamente. Mientras más tiempo te tardes en darle el antibiótico al paciente, más mortalidad. Y si tu antibiótico inicial es inadecuado, o sea, te estás quedando chico, le estás dando un antibiótico que es resistente a un paciente que está en shock séptico, le disminuyes la supervivencia 5 veces. ¿Ya? O sea, de 52, si es que tú le das el antibiótico correcto, a 10.3% de supervivencia, ¿no? O sea, prácticamente el 90% de ellos va a fallecer. Entonces es muy importante que no te equivoques. Y aquí, en el paciente con sepsis, no escatimes en recursos, ¿no? Si tú sospechas de que es un germen resistente, ponle la bomba que tú quieras, ¿no? Siempre con el raciocinio correcto, ¿no? Y sustentando por qué, ¿no? En este caso era una NAC, y aunque en NAC nos dicen que los gérmenes más frecuentes son neumococo, Haemophilus influenzae y Moraxella, y teóricamente, así sean resistentes estos bichos, así sean resistentes, la ceftriaxona a dosis altas los cubre, ¿no? ¿Qué es lo que no te va a cubrir? Si es que hay un BLE, si es que hay unas pseudomonas, si es que hay un MARS. Por eso siempre identifiquen los factores de riesgo de multidrogo resistente. Que ya se los he dicho y se los vuelvo a repetir. Hospitalización reciente, uso de antibióticos previos, e infección o colonización por uno de estos gérmenes. Y es así, tienen que cubrir pseudomonas y también más. Así sea una neumonía de la comunidad. Así sea una neumonía de la comunidad. Muy bien, chicos. Espero que hayan aprendido algo. Y nos vemos mañana con el siguiente caso clínico. Doctora, el día de Chao. mañana también es a las 8:30. 8:30. Ah, sí, por la noche. ¿Prefieren de que lo hagamos interdiario, quizás? Sí, doctor, sería mejor para tener un poco más de tiempo para revisar bibliografía y todo eso y organizar mejor las diapositivas. Sí, como les dije, la primera es una diapositiva simple, es lo que yo quiero, son datos relevantes, problema de salud, pero bien sustentado, bien pensado, ¿no? Y esto es una cuestión de entrenamiento. Normalmente esto yo lo hacía de manera presencial con los chicos. Antes de la pandemia, lo que yo hago es básicamente responder interconsultas de todos los pacientes de hospital. Entonces vamos por la UCI, por cirugía, por medicina, por gineco, pediatría, emergencia. Repasamos todo y vemos de todo un poco, ¿no? Muchas infecciones. Y siempre les ahundo a pensar, a razonar, ¿no? Y eso es lo que yo quiero de ustedes, que piensen, que razonen, que sustenten sus diagnósticos diferenciales y de esa manera van a ser buenos médicos. Bien, chicos, nos vemos mañana. Suerte. Doctor, Doctor, ¿sería entonces las clases prácticas